Siguiendo con el mapa étnico, hoy vamos a ir a otra zona de América, una zona más pequeña comparativamente a Norteamérica y a Sudamérica, pero que sin embargo es muy interesante en cómo se fue conformando, ¿no?, este mapa humano, este mapa étnico. Estoy hablando de Centroamérica y el Caribe, voy a meter también al Caribe. Y bueno, acá podemos ver a simple vista los principales componentes de, de esta región. Como dije previamente, en verde estarían las personas que tienen ascendencia africana, en azul, o distintas tonalidades, las personas que tienen ascendencia europea, en rojo las que tienen ascendencia indígena, en distintas tonalidades de gris, las personas que tienen ascendencia mixta, y después tenemos amarillo, personas del este asiático, en violeta, personas del subcontinente indio, y bueno, en naranja y eso sería norte de África y Medio Oriente. Así que teniendo en cuenta eso, podemos ver que el área del Caribe tiene una importante masa de gente que es de ascendencia africana. Y, bueno, se puede ver a simple vista, esto estaría en la zona de bueno, Haití, Jamaica, eh, arriba en Bahamas, bueno, las Antillas, un montón de las islitas del Caribe también son de ascendencia africana, pero bueno, quería más bien mostrar el panorama general. Después, lo que sería europeo, estaría Cuba, bueno, Puerto Rico, Costa Rica, y ya el resto sería de ascendencia mixta y bueno, de países más complejos de varias ascendencias. Vamos a empezar de lo que sería Panamá, de oeste a este vamos a ir. Y como vemos, Panamá tiene varias ascendencias. Hay pueblos indígenas que ocupan gran parte del país. Están, bueno, pueblos Cuna, Emberá y otros. Esto no significa, obviamente voy a hacer la aclaración nuevamente, porque ocupen gran parte del territorio, no significa que sea un porcentaje muy alto. Ya si vamos a los detalles, tenemos que en el sur de Panamá hay una presencia de afrodescendientes muy grande, que vuelve a aparecer en el extremo norte, y también, bueno, ahí no se marcó bien, y también cerca de la zona del canal. Y si hacemos zoom en la zona del canal, tenemos que acá, bueno, por obvias razones, hay gente de muchas ascendencias, ascendencia africana, del este asiático, del subcontinente indio, de Europa, también pardos, pero la parte más importante, tanto en el mapa como en porcentaje, es la de los mestizos, que estaría en tono gris, que ocupa casi todo el país. Ya después pasamos a Costa Rica. En este caso tiene la particularidad de que gran parte del país está habitada por gente criolla, de ascendencia europea, inclusive algunas partes itálicas, algo que lo diferencia del resto de Centroamérica, donde el componente mestizo es el principal. Ya en el norte de Costa Rica tenemos una importante población castiza que continúa en el sur de Nicaragua. Si vamos a los detalles, tenemos también la presencia de componente del este asiático y europeo. Muy interesante. Ya en la costa del Caribe también lo que tenemos es la presencia de descendientes de africanos, que volverán. En el próximo país van a aparecer nuevamente, pero distintos. El próximo país es Nicaragua. En este caso también tenemos la prevalencia mayoritaria de mestizos, que ocupan casi todo el país, algunos castizos y algunos europeos, en algunas zonas también del este asiático. Y en la costa Caribe y del norte del país hay una población samba, es decir, que tiene mezcla africano e indígena, en este caso son los misquitos, que tienen una lengua particular, también hablan inglés muchos de ellos, y que tiene una cultura distintiva que los diferencia del resto de la gente de Nicaragua. También en alguna zona de la costa hay una presencia de europeos, en algunos lados del este asiático y de afrodescendientes, pero que no son justamente misquitos. También algunos indígenas en algunas partes del país, pero un porcentaje de la población son bastante pocos. Después pasamos a Honduras, en el cual podemos ver la continuación de la presencia de los misquitos.
la costa pacífica y en el sur en este caso, algunas comunidades indígenas. El grupo mayoritario en este país son los Lenca, que estarían en el sur. Y también tenemos la presencia de otro grupo de componente africano, que son los Garifunas, que en este caso, bueno, tienen una cultura distinta a la de los Misquitos, tienen otro tipo de mezcla, otra cultura, y que se extienden no solo en el norte de Honduras, sino también en el este de Guatemala y en el sur de Belice también. Esta cultura también samba, muy interesante. Bueno, la gran mayoría de la población de Honduras es mestiza, al igual que la población de El Salvador. Salvador tiene algunos lugares donde hay algunos indígenas, también presencia de gente del Medio Oriente y algunos castizos por ahí, muy poquitos, pero existen. Están por ahí, inclusive criollos, pero muy poquito. Ya podemos pasar a Guatemala, donde evidentemente la gran mayoría de la población es indígena. El grupo más importante son los mayas, aunque hay diferenciaciones étnicas propias. Y hay otros grupos indígenas también, gente del Medio Oriente, se pueden encontrar en esta zona. Algunos europeos y algunos castizos. Casi ningún criollo, no hay que decirlo, muy poquitos criollos hispánicos. Ya después si pasamos a su vecino, cuyo territorio reclama a Guatemala totalmente, o hasta donde yo sabía era casi todo el territorio. Belice. Belice es un país extremadamente diverso, aún para lo que sean los estándares de Latinoamérica. Una gran parte de su población son criollos, creole, en este caso los criollos no serían descendientes europeos, sino descendientes de africanos, que tienen un lenguaje propio, una cultura propia, nativa, que se considera nativa de Belice. Pero también vemos cómo hay una continuidad con los mestizos de Guatemala y una continuidad con los indígenas de Guatemala. De hecho, la mayoría de la población de Belice hoy en día son mestizos, que desplazaron de ese puesto a los criollos de Belice, que eran justamente esta gente afrodescendiente. También hay colonias menonitas que hablan en alemán, presencia europea en alguna zona del país. Así que como vemos, un país muy diverso, Belice, con una fuerte impronta criolla, mucha influencia británica también, pero que está poco a poco siendo colonizado por Hispanoamérica. Ahora sí podemos pasar al Caribe. Bueno, el Caribe podemos empezar por el país más importante en términos de población y tamaño, que es Cuba. La mayoría en este mapa aparecen como hispanos del Caribe, que serían como los criollos del Caribe, descendientes de españoles, distintas oleadas de españoles, que según este mapa ocuparían la gran mayoría del territorio cubano. Al sur habría pardos, también gente afrodescendiente. Y habría en algunas zonas otros grupos como lo que sería gente del este asiático, que quedarían todavía algún resabio por ahí. Pero la gran mayoría, según este mapa, son criollos hispánicos y pardos. Ya después, yendo al sur, está Jamaica. Jamaica, bueno, es una ex colonia británica, la gran mayoría descendiente de los esclavos, ¿no?, que había ahí. Es una cultura angloafricana. También acá vamos a empezar a ver la presencia de gente del subcontinente indio que había llegado como trabajadores durante la era del Imperio Británico, alguna gente del este asiático y algún resabio europeo que queda por ahí. Entonces se va a ir repitiendo en algunas zonas del Caribe. Pero antes de eso vamos a pasar a la española, ¿no?, la isla que ahora está dividida entre Haití y República Dominicana. Vemos que la frontera entre estos dos países representa una frontera étnica en gran parte. Componente africano es muy importante en Haití, dominante totalmente. En algunas zonas hay pardos, pero no hay ni europeos, ni colonias europeas, ni asiáticas, sino que es un país extremadamente afrodescendiente y algunos pardos. En cambio, tenemos que República Dominicana, también por una cuestión cultural. Recuerden que este es un mapa étnico, no solo es una cuestión genética, sino cultural. Gran parte de la población es parda, es decir, sí tienen ascendencia africana, pero no se identifican para nada con lo que sería Haití, totalmente diferenciados étnicamente. Algunas zonas donde hay criollos hispánicos, otros europeos también. Zonas de afrodescendientes, ya más al este. Y bueno, un país bastante diverso, cuyos dos polos principales son los descendientes de hispanos, de españoles, y los africanos. Y en el medio justamente estaría este componente mulato, mezcla de los europeos y justamente los africanos. Y algunas zonas que tienen gente del Medio Oriente y de Asia Oriental,
pero minoritarios, ¿no? Ese componente de Medio Oriente está en toda Latinoamérica. Pueden ser sirio-libaneses, palestinos, esto va variando de país en país, pero están en toda Latinoamérica. Ya después tenemos Puerto Rico, cuyo componente principal geográficamente sería el de los criollos hispanos. Después tenemos pardos y algunos africanos. No hay mucho más que decir. Es básicamente lo mismo que República Dominicana en distintas proporciones. Básicamente eso, no hay mucha diferencia. Ya después tenemos estas pequeñas islas del Caribe. Tenemos una isla donde la mayoría de las personas son descendientes de los europeos, que es San Bartolomé, perteneciente a Francia. Mientras que la gran mayoría de las demás islas son descendientes africanos, la gran parte de su población. Tenemos la gran excepción de las islas del Caribe, que es Dominica, donde todavía, como verán en esta tonalidad roja, hay descendientes de indígenas, sería el último lugar donde quedaron, mezclados con los descendientes africanos en gran parte, pero todavía el componente indígena se nota, tanto cultural como genéticamente, que sean los caribes, ¿no? Los famosos caribes sobreviven ahí en Dominica, el único lugar en todo el Caribe. Al sur tenemos a Martinica, también perteneciente a Francia, donde vemos nuevamente el componente indio, de la India, en este caso el subcontinente indio, que convive con el componente europeo y los afrodescendientes también, inclusive pardos hay, mezclas, ¿no? Distintas mezclas que se dan. Y bueno, ya el resto de las islas son de mayoritaria de ascendencia africana en su mayoría. No hay mucha más diversidad, pero bueno, hay algunos detallitos en algunas islas que son notables. Así que bueno, este fue el panorama general étnico de Centroamérica y el Caribe. Como verán, los dos componentes principales son los africanos y el europeo en las islas, mientras que en el área continental tenemos que el componente indígena todavía tiene un peso, y bueno, obviamente no solo los indígenas puros, ponerlo así, sino también los mestizos que son mayoría en varios países, en Honduras, en El Salvador y en Nicaragua los mestizos son mayoría, en Panamá también. Bueno, nos da un peso todavía importante del componente indígena, aunque bastante diluido. En cambio, en el Caribe este componente está prácticamente ausente. Y bueno, también está el caso muy interesante de Belice, como era, al igual que otras colonias, ex colonias británicas, tenía un componente africano muy grande, pero que está siendo cambiado, ya cambió, de hecho son minoría, por la migración de los mestizos y los indígenas. Así que bueno, ese es el panorama de esta zona del mundo. Espero que les haya parecido interesante. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta. ¿Creen que veremos un cambio étnico en alguna de estas zonas en algún momento? ¿O más o menos se va a mantener este mismo panorama? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal. En Patreon pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mis otros dos canales, Megavisión Mundial e Hipernada, y también en mi blog Hiperfuentes, se los recomiendo, que subo artículos también con autores invitados. Nos vemos pronto, saludos.